Hola a todos y todas. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema muy importante que queremos compartir con ustedes. Vamos a hablar sobre algo que lamentablemente ocurre en muchos espacios y que también ocurre dentro de nuestro salón de clases. Vamos a hablar sobre la violencia. Sí, hoy vamos a hablar especialmente sobre dos tipos de violencia que muchas veces pasamos por alto o no sabemos cómo identificar: la violencia física y la violencia emocional. Queremos ayudarles a entender en qué consisten y, sobre todo, cómo podemos prevenirlas y reaccionar ante ellas. Además, recordemos que la violencia puede afectar seriamente la vida de quienes la experimentan y todos merecemos sentirnos seguros y felices dentro de nuestro salón de clases. Así que, comencemos. ¿Qué es la violencia física y emocional? Para empezar, hablaremos de qué significa violencia física y emocional. La violencia física ocurre cuando una persona usa su cuerpo o algún objeto para lastimar a otra. Esto puede ser dando empujones, golpes o incluso jalándose el cabello. Cualquier acto que pueda causar daño físico es violencia. Así es, y aunque la violencia física es muy grave, hay otro tipo de violencia que también puede ser muy dañina: la violencia emocional. Esta es cuando alguien utiliza palabras, gestos o actitudes para hacer sentir mal a otra persona. Por ejemplo, burlarse, hacer comentarios hirientes o ignorar a alguien a propósito. A veces pensamos que cuando no hay contacto físico, si no damos un golpe directamente, no vamos a afectar a nadie o lo que hicimos no es algo grave. Pero la realidad es todo lo contrario. Las palabras y actitudes que nosotros tenemos pueden afectar a los demás mucho más que algún golpe. Estas les pueden causar mucho dolor sin que nos demos cuenta. De hecho, algunas personas pueden quedar muy afectadas emocionalmente por comentarios o burlas constantes que sufren de los demás. Ejemplos de situaciones de violencia. Vamos a imaginar algunas situaciones que pueden ocurrir en la escuela. Por ejemplo, pensemos en un niño que siempre empuja o golpea a otros para conseguir el mejor lugar en la fila o para ser el primero en los juegos del recreo. Este es un caso claro de violencia física. ¡Exacto! ¿O qué tal cuando un grupo de compañeros decide excluir a alguien solo porque lo consideran diferente? Quizás dicen que no pueden jugar con él o no lo quieren por su forma de hablar o de vestir. Esto también es violencia. Aunque sea emocional, este tipo de actitudes puede hacer que una persona se sienta muy sola. Otro ejemplo es cuando alguien es constantemente criticado o ridiculizado en clase. Quizás alguien se ríe de otro niño porque cometió un error al hablar o porque su respuesta no fue la más correcta. Estos actos parecen inofensivos, pero la persona que los percibe puede sentirse avergonzada y tener miedo de participar nuevamente. Y lo importante aquí es que lo que unas personas consideran que solo es una broma puede afectar profundamente a quienes lo sufren. Nosotros en nuestro día a día no consideramos cómo se sienten las personas por dentro. La violencia emocional puede hacer que las personas se sientan tristes, solas o inseguras. ¿Cómo nos afecta la violencia? Entonces, ¿cómo creen que estas situaciones afectan a las personas? La violencia, ya sea física o emocional, puede tener un impacto profundo en la vida de quienes la experimentan. Una persona que enfrenta violencia en la escuela puede sentirse triste, tener miedo de ir a clases o incluso perder el interés en aprender. Así es. Y si nos vamos un poco más allá de esto, la violencia puede hacer que una persona se sienta que no es valiosa. ¿Cómo te sentirías tú al respecto? Puede que se sienta que no pertenece a un grupo o que no tiene amigos. A largo plazo, esto afectará su autoestima y también a su bienestar emocional.
Por eso es tan importante que como compañeros de clase seamos conscientes de nuestras palabras y acciones. La violencia no solo causa daño a quien la recibe, también daña la convivencia en el aula y el ambiente de respeto y seguridad que todos necesitamos. ¿Qué podemos hacer para prevenir la violencia? ¿Qué podemos hacer nosotros si vemos que alguien está siendo maltratado, ya sea física o emocionalmente? Recordemos que la violencia, en este caso, no solamente se da con golpes, sino también con palabras y acciones. Para empezar, debemos de recordar que no está bien quedarse callados. Si alguien nos lastima o lastima a alguien más, es importante contarlo a un adulto de confianza, como nuestros maestros, los padres o algún encargado de la escuela. Si vemos que algún compañero está solo o parece triste, podemos acercarnos y preguntarle cómo se siente. A veces una simple palabra de apoyo o una invitación a jugar o a trabajar juntos puede hacer una gran diferencia en su día. También, si algún compañero nos ha dicho algo, nos golpeó o ejerció algún tipo de violencia contra nosotros y nos hizo sentir mal, debemos de hablarlo. Además, podemos decirle de manera respetuosa y utilizando siempre las palabras como primer medio para solucionar un conflicto, cómo nos sentimos. Sin embargo, si ese problema o esa situación ya no está en nuestras manos o no lo podemos solucionar nosotros solos, debemos de pedir ayuda a un adulto que nos guíe o en este caso nos ayude a encontrar algún medio, algún acuerdo o algo que nos ayude a resolver ese problema. Consejos para mejorar la convivencia en el aula. Así, después de haber hablado de todo esto, aquí van algunos consejos para mejorar la convivencia en el aula y evitar la violencia. Primero, siempre hablemos con respeto y cuidado. Muchas veces no nos damos cuenta o no profundizamos qué tan poderosas son nuestras palabras. No nos damos cuenta de cuánto puede afectar a alguien un comentario o algo tan simple como una palabra. Otro consejo es recordar que todos somos diferentes y eso también está bien. Cada persona tiene algo especial que aportar. En lugar de ver las diferencias como un problema, podemos aprender mucho unos de otros. También, cuando tenemos un problema con alguien, busquemos siempre la forma de resolverlo hablando con calma. Si nos resulta difícil, no está mal pedir ayuda a alguien que nos guíe cómo hacerlo de la mejor manera. Y por supuesto, tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten. Este es el primer paso para hacer del aula un lugar seguro, libre de violencia y lleno de respeto. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Recordemos que, con respeto y empatía, podemos convivir mejor y disfrutar mucho más de nuestra vida y de nuestra vida en el aula. Y recuerden, todos tenemos el poder de hacer de nuestra escuela un espacio mejor. Si notamos algo que no está bien, hablemos, pidamos ayuda y sobre todo seamos amables y empáticos con los demás. Nos vemos en un próximo episodio. Recuerden, convivir bien nos beneficia a todos.